Hoy vamos a hablar de la actividad de pasear con perros sueltos. Acciones humanas, excitatorias o disruptivas. Sistemas, la sincronización de movimiento. Circuitos de secuencias de movimiento y patrones de acción fijo. Paseo de inducción o trabajo, mientras que nos vamos de ruta con alguno de nuestros perros. Y para poder entender la conversación, es importante que entendáis que el método base se fundamenta en los conceptos que hemos extraído del estudio de la neuroetología canina. Lo que nos dice el resultado de los estudios es que existe una relación directamente proporcional entre el nivel de excitación del perro, es decir, la velocidad de procesamiento de información neuronal en el cerebro del perro y su velocidad de movimiento. Por lo tanto, nuestra metodología se basa principalmente en leer y entender las velocidades de movimiento físico de los perros para así establecer equivalencias con su bienestar. Y en los términos más sencillos posibles, esto lo que significa es que si el cerebro del perro tiene un nivel de excitación excesivamente alto, va a tener un nivel de movimiento físico excesivamente alto, y que si esto perdura y se mantiene en el tiempo, esto va a tener unas consecuencias inevitables sobre su bienestar. Y lo que intentamos desde el método base y todo nuestro equipo es compartir un sistema de lecturas de velocidades de movimiento físico en el perro que te permiten entender y comprender su bienestar al mismo tiempo que tener impacto sobre él. El primer punto es entender desde nuestra perspectiva en qué consiste la actividad de pasear con los perros sueltos sin correa. Y no puedo hacer el suficiente énfasis en la importancia de la palabra actividad. Una diferencia muy grande entre lo que es una actividad y una manera de vivir. Y la diferencia es importante porque las actividades que realizamos junto a nuestros perros requieren un nivel de excitación considerablemente alto. Y para que el perro se encuentre en estado de bienestar de manera continuada, no se puede permitir mantener esos niveles de excitación tan altos durante largos intervalos de tiempo. Es decir, no se puede vivir en un nivel de excitación alto de manera continuada y pretender optimizar el bienestar. Estas dos cosas no son compatibles en ningún mamífero vertebrado. Eso incluye a perros y humanos. Es decir, una actividad que te va a poner como una moto te la puedes permitir si el intervalo de tiempo previo era lo suficientemente largo como para que este nuevo nivel de excitación no se mantenga en el tiempo. Y desde el método base, que se centra exclusivamente en optimizar y maximizar el bienestar general de los perros, entendemos este tipo de actividades como oportunidades para diluir o difuminar la sobreexcitación que es inherente a ellas. Entonces vamos a intentar que nuestro paseo de inducción no se convierta en un circuito de sobreexcitación en el que volvemos y terminamos el paseo más sobreexcitados de lo que estábamos al principio, aunque simplemente sea porque lo hemos mantenido demasiado en el tiempo. Y antes de comenzar la ruta, quiero que prestéis atención a dos acciones humanas que realizo y que veáis y analicemos el impacto que tienen en los perros. Vamos. Esa es la primera en la que he dicho vamos. Y esa es la segunda en la que realizo un sonido que funciona como un disruptivo en el nivel de excitación de los perros. La primera acción humana, entonces, es una palabra que tiene carácter excitatorio en los perros porque es objetivamente claro que cuando lo digo, los perros se mueven más rápidos de lo que estaban antes de decir la palabra. Ahí veis, como digo, vamos, y los perros se mueven a una velocidad relativamente rápida. La siguiente acción humana que realizo es ese ruido. Y ese ruido lo que hace es parar a los perros, con lo cual sabes, y es objetivamente claro también, que esa acción humana no ha tenido un carácter excitatorio porque no les ha aumentado la velocidad, sino que
ha funcionado como un disruptivo en la excitación y les ha bajado la velocidad, simplemente ha hecho que no fuera al alfa. Esto no es entrenable en el perro, esto es entrenable en el humano, que son cosas completamente diferentes. Tú puedes realizar todas las acciones que quieras y simplemente tienes que leer cuándo tienen un efecto excitatorio, es decir, le levantan la velocidad al perro, o cuándo parecen neutros, o cuándo parece que tienen un efecto disruptivo en su excitación. Y acorde a esas piezas de puzzle comienzas a construir un sistema de lecturas basadas en cuándo mis acciones no tienen un carácter excitatorio que no estoy buscando en el organismo del perro. Ese tipo de disruptivos normalmente son sonidos cortos, secos y asépticos. Aséptico simplemente quiere decir que no vaya cargado de emotividad ni de sentimientos que no son necesarios para este tipo de situaciones. Aquí podéis ver cómo ese disruptivo ha hecho que los dos perros vayan a oler. Y vamos a volver atrás, porque cuando hablemos de circuitos de secuencias de movimiento nos vamos a dar cuenta como la gran mayoría de las acciones que manifiesta físicamente un perro, que nosotros llamamos pulsiones, es decir, los mecanismos que tiene el organismo del perro para rebajar excitación, se pueden identificar en secuencias de movimiento que la gran mayoría de veces tienen que ver con un olfateo que dura muy poco en el tiempo y con orinar o marcar, que también suele durar poco en el tiempo. Entonces aquí vamos a volver a ver cómo una vez que escuchan el disruptivo, los dos perros paran la velocidad con la que se estaban moviendo y los dos casualmente bajan a oler. Y debe ser fácil de ver que si yo no hubiera utilizado ese disruptivo para rebajar la velocidad y la excitación de los perros, nunca se habrían parado a oler ahí. Con lo cual se pueden empezar a establecer equivalencias entre los circuitos de secuencia de movimiento del perro y para qué están diseñados en términos de excitación. Es decir, cuando un perro baja a olfatear o cuando un perro orina o marca, la gran mayoría de las veces se puede entender como una secuencia de movimiento que está diseñada para rebajar la velocidad de movimiento físico y así rebajar el nivel de excitación neurobiológico interno. Y aquí necesitamos entender el concepto de sistema. Un sistema es un conjunto de unidades que están relacionadas entre sí. Y en este caso, el sistema se compone de 5 perros y 2 humanos. Kaden, Avon, Aira, Asia, Rio, Nacho y yo. Un sistema de 7 unidades que para poder mantenerse como sistema deben de estar relacionados de alguna forma. Nosotros lo que argumentamos es que esa relación se produce a través de las velocidades de movimiento y la proximidad física. Todo esto para decir que cuando los perros por sí solos, como entienden que son parte de un sistema y ese entendimiento no es consciente, es decir, nadie está narrando dentro de la cabeza del perro soy parte de un sistema, sino que sus movimientos, sin necesidad de que nadie se los comunique verbalmente, para no romper con velocidades excesivamente altas y así no separarse mucho físicamente, porque si te separas mucho físicamente, dejas de ser un sistema. Aquí veis cómo el movimiento de Aira, después de haber visto un conejo, arrastra todo el nivel de excitación del resto de los perros y los mueve absolutamente todos, y cómo ahora poco a poco empiezan a recuperar el paso que teníamos previamente antes de la interacción con el estímulo, que en este caso era un conejo que no han podido coger. Y el cómo se muevan los perros a partir de este momento empieza a ser indicativo de cómo se encontraban antes de tener la interacción con el estímulo. Aquí vemos cómo empezamos a recuperar la velocidad como sistema que teníamos antes de haber interactuado con el susodicho conejo. Vamos a empezar a ver también cómo lo que parece casualidad empieza a no ser casualidad y deja paso a patrones de secuencias de movimiento que tienen que ver con mantener
la velocidad de grupo, y eso lo hace cada uno de las partes del sistema de manera individual, sin que haya necesidad de tener una conversación sobre ello, porque tanto humanos como perros estamos diseñados para sincronizar en movimiento. Aquí veis cómo otra vez utilizo un disruptivo y cómo los perros, de nuevo, Avon se van y olfatean y Kaden para marcar. Y hay que enfatizar otra vez que estos son secuencias de movimiento que representan circuitos de patrones de acción fijo que están diseñados para romper con la velocidad de movimiento físico. Es decir, que en ese preciso momento ninguno de los dos estaba realmente olfateando por el hecho de olfatear y sacar información, y el otro no estaba marcando para dejar información pasiva para cualquier otro perro o animal que pueda pasar. Simplemente estaban rompiendo con esas dinámicas de movimiento para regular su velocidad de movimiento físico y por ende su nivel de excitación neurobiológico. Vamos a verlo otra vez. Aquí veis, y como en la primera secuencia, si yo no hubiera utilizado el disruptivo, los perros no habrían parado en ningún momento por sí mismos. Y vamos a empezar a fijarnos cómo, una vez que tenemos conocimiento de qué significan esas microparadas, los perros, independientemente de quién de ellos ocupe qué posición dentro del sistema que formamos, cuando están en la parte delantera, van a empezar a parar para regular la velocidad del sistema. Es decir, cada una de las unidades que forman el sistema sabe, porque lo lleva escrito y secuenciado genéticamente como patrón de acción fijo, que para mantener la velocidad del grupo hay que rebajar las velocidades individuales. Entonces ahora mismo podemos disfrutar de ver cómo los perros mágicamente o aparentemente paran. Y si quitamos cualquier tipo de narrativa humana y nos quedamos con lo que objetivamente se puede visualizar, vemos que independientemente de quién sea, Aira o Kaden o Avon, en este caso, va a ocurrir como aquí, ahora, han parado y lo que están haciendo es regular como parte frontal o delantera del sistema a esperar a que el resto del sistema se mantenga en una distancia óptima. Aquí veis de nuevo como Aira poco a poco acelera y va parando regularmente hasta que sincroniza con la velocidad del resto del grupo o sistema. Aquí veis como Kaden y Avon casi simultáneamente, vamos a volver a verlo, aquí en cuestión de 3 segundos de diferencia, Kaden y Avon paran y bajan el ritmo casi al unísono, sin necesidad de comunicación verbal entre ellos, porque los perros no hablan. Aquí empezamos a visualizar un patrón en Aira y también en Avon, en contraposición a Kaden, que vais a ver aquí. Kaden tiende a mantener el paso recto y conservar una velocidad entre el paso alto y el trote bajo, mientras que Avon y Aira suelen trotar un poco más rápido, mantener ese trote durante un intervalo más largo de tiempo, y también comienzan a hacer ochos, empiezan a desconectar del centro del sistema. Aquí estáis viendo a Avon cómo se va a la izquierda y se baja hacia abajo, y antes, previamente, Aira lo estaba haciendo por la parte derecha, y aquí veis cómo Avon de repente coge unos metros de distancia, y esto va a ser una especie de 8 bastante largo hasta que yo utilizo un Avon ahí con voz que la excita para devolverla, y este tipo de ochos excitan a los perros. Ahora después, cuando hablemos de la traducción de este paseo de ruta sin correa a cómo trabajamos la correa en paseos en entorno urbano, vais a dar cuenta cómo los ochos aceleran al perro y así los sobreexcitan, y luego hay que tener controladas pues las secuencias de movimiento para no dejar que se te empiecen a sumar y que empiecen a sobreexcitar al perro sin darte cuenta. Avon.
Aquí veis cómo Ebon baja un poquitín el ritmo de nuevo. Aquí lo aumenta y como viene de un semicírculo de sobreexcitación, aquí vuelve a ir a la derecha. Y ahora Aira ha visto un conejo, intuimos que aquí a la izquierda, porque nosotros no lo hemos visto, y sale totalmente disparada. Y cuando un perro corre, o cuando hay una velocidad de movimiento de cualquier tipo de estímulo, tenemos una oportunidad de saber en qué estado se encontraban los perros, es decir, en este caso, por ejemplo, Eibon y Kaden, en el momento previo de experimentar este estímulo que ha salido disparado. Porque ante esa velocidad, el perro que más excitado estuviera en ese momento es el que más rápido y antes va a salir detrás del estímulo. Y aquí podéis ver que aunque Kaden tiene a Aira totalmente dentro de su campo de visión, Eibon, que estaba fuera de la línea de visión con Aira, viene corriendo, adelanta a Kaden y sale también disparada. Y esto responde al intervalo previo cuando dijimos que Eibon empezaba a hacer ochos que la iban a sobreexcitar. Kaden, por contra, que estaba manteniendo una velocidad constante y en línea recta, pues tiene más capacidad de tolerar esa carrera de Aira, que en realidad no significa nada más que hemos visto un conejo y ya no lo vamos a pillar. Es toda la distancia física que coge Aira, que tiene que parar antes de que el sistema que formamos se rompa. Y ante esa plasticidad del sistema hacia adelante, la parte trasera del grupo, ahí veis como Río y ahora nosotros, Nacho, Asia y yo, tenemos que hacer un esfuerzo para que todas esas velocidades que se ven al fondo, ahí, no vuelvan a aumentar y hagan que, como si fuéramos una célula que se divide en dos, rompamos el sistema que formamos. Entonces nosotros tenemos que acelerar el paso y la parte delantera tiene que reducir la velocidad. Y aquí a una velocidad más baja vamos a volver a intentar apreciar las secuencias de movimiento diferentes por parte de Eibon, Aira y Kaden para mantener el sistema en una velocidad constante. Kaden, como veis, siempre tiende a mantener la línea recta y a conservar ese paso alto y trote bajo, mientras que Eibon y Aira, que son más excitables, tienen un nivel de excitación basal más alto que Kaden por defecto, necesitan de regular esos trotes altos y también realizan estas dinámicas de movimiento que hacen y resultan en ochos, como si fueran infinitos, que terminan también sobreexcitando al perro. Todas esas microparadas, que son la manifestación conductual o física de las pulsiones que el organismo emite para romper con la tendencia al alza de la sobreexcitación, son lo que más tarde, cuando hagamos la traducción a cómo pasear en entornos urbanos, vamos a entender como ventanas de rotura de excitación que vamos a intentar aprovechar para generar movimiento, para realizar paradas o para reducir la velocidad de nuestros perros mientras que estamos paseando. También se puede apreciar que en ningún sistema hay posiciones determinadas y que todas las posiciones son intercambiables en cualquier momento dado por cualquiera de las unidades o individuos que la forman. Esto, por ejemplo, culturalmente siempre se ha malentendido porque la gente tiene la sensación de que el perro solo va bien cuando está a tu lado o junto a ti. Pero cuando caminas y trabajas con perros sin correa, con un volumen alto de perros, pues te das cuenta que lo importante es la velocidad de movimiento físico y que sea compartida por todos los miembros que forman ese sistema, porque Kaden ahora mismo tiene una velocidad de movimiento óptima, al igual que Asia, Río, Aira y Eibon, independientemente de dónde se encuentren situados en un momento dado.
Y esto tiene una importancia enorme cuando traducimos el paseo a entornos urbanos. ¿Por qué? Porque si nos imaginamos ahora mismo con las manos intentando manejar, por ejemplo, a Avon, que es la perra más cercana que tenemos, deberíamos intentar jugar para mantener y conservar la velocidad de movimiento que lleva en este momento, no para que esté junto a nosotros. Es irrelevante que se encuentren los perros donde se encuentran esos tres a que se encuentren donde está Caden o donde está Avon. Lo importante, repito, es mantener la velocidad de movimiento. Y si volviéramos a imaginar la posición de las manos y una correa que nos lleva a Aira, por ejemplo, en este caso, que es la que ha aparecido en pantalla, pues intentaríamos recortar y parar la correa para mantener la velocidad, no para mantenerla al lado nuestro. Por último, es importante que la vuelta a casa, es decir, la parte final del paseo de inducción o paseo de trabajo, para difuminar o diluir un estado de excitación alto de los perros, es importante cuando finalicemos la actividad que la vuelta a casa sea en el estado más bajo posible. Y esto no está directamente relacionado con el cansancio. En esta ruta, en tiempo real, estuvimos un poco más de 1 hora andando y recorrimos un total de unos 5 kilómetros. Y los perros pueden estar perfectamente corriendo durante 2 horas antes de cansarse realmente. El estado de excitación no es directamente proporcional al cansancio físico de los perros. Os podéis confundir si pensáis que un perro cansado es un perro feliz. Un perro cansado es un perro cansado. Y si antes de realizar la actividad que lo ha cansado se encontraba en un estado de excitación alto, para cuando termine ese descanso va a volver directamente a ese estado de sobreexcitación alto. Entonces es importante que la vuelta a casa la realizamos en el estado más bajo posible para que cuando lleguemos a casa pues el perro tenga la oportunidad de manifestar las casi 13 horas de sueño que un perro necesita para generar y mantener su bienestar. Y en cuanto al mito del olfato, durante esta hora que hemos estado de ruta os invito a ver cuántas veces se han parado los perros a olfatear. ¿Cuánto tiempo del paseo han pasado olfateando? Y por la misma razón, si llevamos toda esta masterclass sin utilizar ningún tipo de terminología como jerarquías, sin hablar de cariño, de empatía, sin narrar ningún tipo de intencionalidad de los perros, podemos entender su bienestar, eso significa que todos esos términos no son fundamentales.